me disfracé de mesera en la fiesta de fin de año de la empresa de mi marido. Entonces escuché al director financiero brindar, por la pareja del año y por la familia que está por venir. Cuando miré a mi marido, vi a su amante embarazada sentada en la silla que debería ser mía. Lo que revelé 15 minutos después destruyó su vida entera. Y créanme, después de 32 años de matrimonio, yo tenía las armas perfectas para hacerlo. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Esa noche de diciembre, mientras servía copas de champán con un uniforme prestado y una peluca castaña que me picaba horriblemente, vi cómo se desmoronaba todo lo que había construido durante más de 3 décadas. La fiesta era en uno de esos salones elegantes del Hotel Presidente en la Ciudad de México, con luces doradas y mesas decoradas con flores blancas. Yo no tenía que estar allí sirviendo bebidas. Yo debería haber estado del brazo de mi marido, con mi vestido de gala, sonriendo para las fotografías corporativas. Pero una semana antes, había encontrado un mensaje en el teléfono de Roberto que me hizo sospechar algo terrible. Y cuando una sospecha así te carcome por dentro, necesitas verlo con tus propios ojos. El brindis del director financiero resonó en mis oídos como un trueno. Todos levantaron sus copas hacia Roberto y hacia esa mujer. Ella tenía 26 años. Era la nueva asistente de marketing, y su vientre abultado bajo ese vestido rojo era la prueba viviente de que mi matrimonio era una mentira. Vi cómo Roberto le acariciaba la mano, cómo la miraba con esa ternura que yo no veía en sus ojos desde hacía años. Y lo peor de todo es que nadie parecía sorprendido. Todos lo sabían, todos menos yo, la esposa oficial, la tonta que se había quedado en casa preparando tamales para la cena de Navidad, mientras su marido construía otra familia. Me llamo Guadalupe Rendón de Salazar. Tengo 64 años, aunque esa noche me sentí como si tuviera 100. Nací en un pueblo pequeño de Guanajuato, donde mi padre trabajaba en una fábrica de zapatos y mi madre cosía ropa para las familias del pueblo. Cuando tenía 20 años, conocí a Roberto en una feria patronal. Él estudiaba administración de empresas en la capital y había vuelto al pueblo a visitar a sus abuelos. Era guapo, ambicioso, y me prometió una vida mejor que la que yo conocía. Me casé con él 6 meses después. Dejé mi pueblo, dejé a mi familia, dejé todo lo que conocía para seguirlo a la Ciudad de México. Los primeros años fueron difíciles. Roberto trabajaba todo el día y estudiaba por las noches. Yo limpiaba casas para ayudar con los gastos. Lavaba, planchaba, cocinaba para familias que ni siquiera me dirigían la mirada. Mis manos se llenaron de callos. Mi espalda se encorvó de tanto fregar pisos, pero todo era por nuestro futuro. Por el futuro de Roberto, me decía a mí misma. Cuando él finalmente consiguió su primer trabajo en una empresa importante, yo seguí trabajando para que pudiéramos ahorrar. Cuando nació nuestro hijo, Javier, dejé de limpiar casas, pero empecé a vender comida. Hacía quesadillas, tamales, atole, y los vendía en la puerta de nuestra casa. Cada peso que ganaba iba para la educación de Javier, para los trajes nuevos de Roberto, para mantener las apariencias que su trabajo exigía. Roberto fue ascendiendo en la empresa. De asistente pasó a supervisor, luego a gerente, después a director regional. Con cada ascenso nuestra casa mejoraba, nuestro automóvil se hacía más grande, nuestras vacaciones más costosas. Pero yo seguía siendo la misma Guadalupe del pueblo, la que se levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno, la que planchaba camisas hasta que quedaban perfectas, la que organizaba las cenas de negocios en nuestra casa y se aseguraba de que todo fuera impecable. Roberto me decía que yo era su pilar, su apoyo incondicional. Yo le creía, nunca le pedí lujos para mí. Cuando él llegaba con un reloj nuevo o con zapatos italianos, yo me alegraba por su éxito. Cuando sus compañeros de trabajo organizaban viajes a Cancún o a Los Cabos con sus esposas, yo decía que prefería quedarme en casa, que los viajes me mareaban,
que estaba bien así. La verdad es que Roberto nunca me invitó. Siempre tenía una excusa, que era viaje de negocios, que iban solo hombres, que sería aburrido para mí. Y yo, como tonta, asentía y me quedaba bordando servilletas o viendo mis telenovelas. Nuestro hijo Javier creció y se fue a estudiar a Monterrey. Consiguió un buen trabajo allá y se casó con una muchacha del norte. Casi no lo veo. Llama en Navidad, en mi cumpleaños y poco más. Cuando le conté mis sospechas sobre su padre, me dijo que no me metiera en problemas, que ya estaba grande para estos dramas, que seguramente era mi imaginación. Esas palabras me dolieron más que cualquier infidelidad. Mi propio hijo me pedía que me callara y aguantara. Los primeros indicios fueron sutiles. Roberto comenzó a llegar más tarde del trabajo. Antes llegaba solo a las 7. Cenábamos juntos, veíamos un rato la televisión. Pero desde hacía un año llegaba a las 10, 11 de la noche, a veces casi a la medianoche. Decía que había muchos proyectos, que la empresa estaba expandiéndose, que tenía reuniones importantes. Yo le calentaba la cena, le servía, y él comía en silencio mirando su teléfono. Cuando le preguntaba por su día, me respondía con monosílabos. Bien, cansado, nada nuevo. Luego empezaron los viajes. 1 o 2 fines de semana al mes tenía que viajar a Guadalajara, a Querétaro, a Puebla, siempre por trabajo, siempre urgente. Yo me quedaba sola en esa casa grande que habíamos comprado en Las Lomas, viendo cómo las paredes me devolvían el eco de mi soledad. Hablaba con mis plantas, con las fotografías de mi madre, que había fallecido 5 años atrás, con el rosario que rezaba cada noche, pidiendo que mi matrimonio mejorara. Una tarde de octubre, hace unos 4 meses, Roberto olvidó su teléfono en casa. Se había ido apurado a una reunión y lo dejó cargando en la recámara. Yo estaba tendiendo la cama cuando vi la pantalla iluminarse. Un mensaje. Mi amor, anoche fue mágico. No puedo esperar a verte otra vez. El contacto decía Carlos Oficina, pero el mensaje claramente no era de ningún Carlos. Las manos me temblaron tanto que casi tiro el teléfono. Intenté abrirlo, pero tenía contraseña. Nunca había tenido contraseña antes. Esa noche, cuando Roberto llegó, actué como si nada. Le serví su cena, le pregunté por su día, le sonreí como siempre. Pero por dentro algo se había roto. Comencé a observar más. Sus camisas tenían un perfume que no era el mío. Encontré un recibo de un restaurante carísimo al que nunca me había llevado. Vi cargos en el estado de cuenta de una joyería, pero yo no había recibido ningún regalo en años. Todo estaba ahí, frente a mis ojos, pero yo había estado demasiado ciega o demasiado asustada para verlo. Hace un mes, Roberto llegó más contento que de costumbre. Me dijo que la empresa haría una gran fiesta de fin de año en el Hotel Presidente, que sería un evento muy elegante, que asistiría gente importante. Esperé que me invitara. Esperé que dijera, tenemos que buscarte un vestido bonito, o será nuestra noche. Pero no. En lugar de eso, me dijo que yo no tenía que ir, que sería aburrido para mí, que eran puros negocios y política de oficina, que era mejor que me quedara en casa tranquila. Algo dentro de mí se reveló esa noche. Por primera vez en 32 años, decidí no obedecer ciegamente. Llamé a mi prima Rosario, que trabaja en una agencia de personal temporal, y le pedí un favor enorme. Necesitaba que me consiguiera un lugar como mesera en esa fiesta. Ella me miró como si me hubiera vuelto loca, pero cuando le conté mis sospechas, entendió. Me consiguió el uniforme, me prestó una peluca, incluso me dio consejos para que nadie me reconociera. Me dijo que me encorvara un poco, que caminara diferente, que evitara el contacto visual directo. La noche de la fiesta me vestí con el uniforme negro y blanco que usan las meseras. Me puse la peluca castaña, que me hacía ver 10 años más joven, o quizá solo diferente. Me maquillé de una forma que nunca lo hacía, con los labios más oscuros, las cejas más marcadas. Cuando me vi al espejo,
Casi no me reconocí. Y eso era exactamente lo que necesitaba. Llegué al hotel 2 horas antes que los invitados. El coordinador del evento nos dio instrucciones rápidas. Teníamos que servir copas de champán, recoger platos, mantener las mesas limpias y, sobre todo, ser invisibles. La gente de este nivel no quiere ver meseras, quiere ver copas llenas y platos vacíos, dijo. No sabía lo equivocado que estaba. Esa noche, esta mesera vería y escucharía todo. Los invitados comenzaron a llegar a las 8. Hombres con trajes caros, mujeres con vestidos de diseñador, todos riendo y saludándose con esa falsedad que caracteriza a este tipo de eventos. Yo me moví entre ellos como un fantasma, llenando copas, recogiendo servilletas usadas, escuchando conversaciones que no estaban destinadas a mis oídos, y entonces lo vi entrar. Roberto llegó a las 8:30. Llevaba el traje azul marino que yo le había planchado esa misma mañana. Se veía guapo, distinguido, exitoso. El hombre con el que me había casado 32 años atrás, el padre de mi hijo, mi compañero de vida. Pero no estaba solo. Del brazo venía ella, la mujer del mensaje, del perfume en las camisas, de los recibos de restaurantes caros. Era joven, hermosa, con un vestido rojo que abrazaba sus curvas y ese vientre que ya no podía ocultar, embarazada. Debía tener unos 5 o 6 meses. Me acerqué a ellos con una bandeja de copas de champán. Pasé tan cerca que podía oler el perfume de Roberto, ese que yo le había regalado en su cumpleaños. Champán, ofrecí con voz suave, manteniendo la cabeza ligeramente agachada. Roberto tomó 2 copas sin siquiera mirarme. Le entregó una a ella, con una sonrisa que me partió el corazón. Nunca me había sonreído así a mí. Los observé durante la siguiente hora. Cómo él le acariciaba la espalda, cómo le susurraba cosas al oído que la hacían reír, cómo posaba su mano sobre su vientre con orgullo. Vi cómo los compañeros de trabajo se acercaban a felicitarlos, cómo las esposas de otros ejecutivos le tocaban la panza a ella deseándole suerte. Todos lo sabían. Era un secreto a voces. Todos menos la pobre Guadalupe que estaba en su casa, seguramente viendo televisión y esperando a que su marido regresara de su aburrida fiesta de negocios. La cena se sirvió a las 9:30. Yo ayudé a llevar los platos, a servir el vino, a retirar los cubiertos sucios. Me moví como autómata, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. Roberto y ella estaban sentados en la mesa principal, junto al director general y al director financiero. Lugares de honor, lugares que correspondían a las parejas más importantes de la empresa. Después del postre, el director financiero, un hombre gordo llamado Ernesto Villalobos, que había cenado varias veces en mi casa, se puso de pie con su copa en alto. El salón se quedó en silencio. «Quiero hacer un brindis especial esta noche», comenzó con voz potente. «Este año ha sido excepcional para nuestra empresa, y gran parte de ese éxito se debe al trabajo incansable de nuestro director de operaciones, Roberto Salazar». Todos aplaudieron. Roberto se puso de pie y saludó con modestia fingida. Ernesto continuó. «Pero esta noche no solo celebramos los éxitos profesionales de Roberto, sino también su felicidad personal. Todos hemos visto cómo ha florecido en estos últimos meses, y sabemos que gran parte de esa alegría se debe a la hermosa mujer que está a su lado». Sentí que me faltaba el aire. Ernesto levantó su copa aún más alto y dijo las palabras que me destrozaron. «Por la pareja del año y por la familia que está por venir. Que este bebé llegue con mucha salud y que ustedes sean muy felices. ¡Salud!». El salón entero brindó. «¡Salud!», gritaron todos al unísono. Roberto besó a esa mujer en los labios, frente a todos, sin vergüenza alguna. Ella se ruborizó, se llevó las manos al vientre y sonrió con esa felicidad que solo una mujer embarazada puede tener. La felicidad que debería haber sido mía cuando esperaba a Javier,
pero que nunca tuve porque Roberto estaba demasiado ocupado con su carrera como para celebrarme. Me retiré a la cocina antes de que alguien notara las lágrimas que comenzaban a rodar por mis mejillas. Una de las otras meseras, una muchacha joven llamada Lupita, me preguntó si estaba bien. Le dije que solo era el calor, que necesitaba un momento. Me mojé la cara con agua fría, respiré profundo y tomé una decisión. No iba a derrumbarme, no todavía. Primero iba a ver hasta dónde llegaba esta farsa. Regresé al salón justo cuando comenzaba la música. Una banda tocaba canciones románticas y la pista de baile se llenó de parejas. Roberto bailó con ella, por supuesto. La sostuvo cerca, cuidadoso con su vientre, mirándola como si fuera lo más preciado del mundo. Yo nunca le importé así. Cuando estaba embarazada de Javier, Roberto siguió trabajando hasta tarde, siguió con sus reuniones. Apenas estuvo presente en el parto porque tenía una presentación importante al día siguiente. Mientras recogía copas vacías cerca de su mesa, escuché parte de una conversación que mantenía con otro ejecutivo. ¿Ya le dijiste a tu esposa?, preguntó el otro hombre. Roberto se rió. ¿Para qué? Guadalupe vive en su propio mundo, no se entera de nada. Además, ya está vieja, ya cumplió su función, me dio un hijo, me cuidó la casa todos estos años, pero una relación así se vuelve aburrida. No hay pasión, no hay emoción. Con Daniela es diferente. Ella me hace sentir vivo otra vez. Daniela, así se llamaba. La mujer que estaba destruyendo mi matrimonio tenía nombre. Daniela. Seguí caminando como si no hubiera escuchado nada, pero cada palabra se grabó a fuego en mi memoria. Ya estaba vieja. Ya cumplí mi función. Aburrida. Sin pasión. En ese momento algo cambió en mí. La tristeza se transformó en algo diferente, en rabia fría, calculada, en determinación. Roberto no sabía con quién se había metido. Pensaba que yo era la pobre Guadalupe del pueblo, la esposa sumisa, la que aguantaba todo con tal de no quedarse sola. Pero había cosas sobre mí que Roberto nunca se molestó en averiguar. Secretos que había guardado todos estos años porque nunca fueron necesarios. Hasta ahora. Cuando mi madre murió hace 5 años, me dejó una herencia que Roberto desconocía. Mi madre había sido dueña de varios terrenos en Guanajuato que ella había heredado de sus padres. Cuando el pueblo creció y llegaron desarrolladores inmobiliarios, esos terrenos se volvieron muy valiosos. Mi madre los vendió poco antes de morir y me dejó todo a mí, con una condición, que nunca le dijera a Roberto. Ese hombre te va a fallar algún día, me dijo en su lecho de muerte. Y cuando lo haga, vas a necesitar tener tu propio dinero. No cometas el error de depender completamente de un hombre. En ese momento pensé que mi madre estaba siendo injusta con Roberto, que ella nunca lo había comprendido, pero guardé el secreto de todas formas. El dinero lo puse en una cuenta bancaria a mi nombre, en un banco diferente al que usábamos Roberto y yo. Nunca lo toqué. Ahí estaba, creciendo con intereses, esperando. Eran más de 4 millones de pesos. Una fortuna para alguien como yo. Además de eso, mi madre me había enseñado algo que Roberto tampoco sabía. Ella había trabajado durante años como secretaria de un abogado en el pueblo, y me enseñó sobre leyes, sobre contratos, sobre bienes gananciales. Me explicó que todo lo que se adquiere durante el matrimonio pertenece a ambos cónyuges por igual, sin importar quién lo haya pagado. La casa de las lomas, el coche del año, la cuenta de ahorros de Roberto, las inversiones que él creía tan secretas, todo eso era tanto mío como de él. Y había una cosa más que Roberto ignoraba por completo. Yo conocía a su jefe, no al director financiero que había hecho el brindis, sino al verdadero jefe, al dueño de la empresa, don Armando Cortés. Lo conocía porque era del mismo pueblo que yo. Habíamos crecido juntos, habíamos ido a la misma escuela primaria. Cuando él se hizo rico y exitoso en la Ciudad de México, nunca olvidó sus raíces. Cada año volvía al pueblo para las fiestas patronales y siempre me buscaba para saludarme,
para recordar los viejos tiempos. Me tenía un cariño especial, porque yo había sido amable con él cuando otros niños se burlaban de su pobreza. Don Armando no estaba en la fiesta esa noche. Había viajado a España por negocios, pero yo tenía su teléfono personal. Me lo había dado años atrás diciéndome: Guadalupe, si algún día necesitas algo, lo que sea, me llamas. Eres de las pocas personas buenas que quedan en este mundo. Nunca lo había llamado, pero esa noche, viendo a mi marido celebrar a su amante embarazada frente a toda la empresa, supe que había llegado el momento de cobrar ese favor. Salí del salón discretamente y me dirigí al baño. Me encerré en uno de los cubículos y saqué mi teléfono celular. Eran las 11 de la noche en México, lo que significaba que eran las 6 de la mañana en España. Don Armando era madrugador. Probablemente ya estaría despierto. Marqué su número con manos temblorosas. Contestó al tercer timbrazo. «Bueno». Su voz sonaba alerta, no somnolienta. «Don Armando, soy Guadalupe, Lupita del pueblo», dije usando mi apodo de infancia. «Lupita, qué sorpresa, ¿todo está bien? ¿Pasó algo con tu familia?» La preocupación genuina en su voz casi me hace llorar. «No, don Armando, mi familia está bien, pero necesito pedirle un favor muy grande, y necesito que me prometa que esto queda entre nosotros». Hubo una pausa. «Sabes que puedes confiar en mí. Dime qué necesitas». Le conté todo. Le hablé de Roberto, de la amante embarazada, de la fiesta donde me estaban celebrando su nueva familia, mientras yo, la esposa legítima, servía copas disfrazada de mesera. Le conté sobre el brindis del director financiero, sobre cómo todos en la empresa lo sabían y lo aceptaban como si fuera lo más normal del mundo. Don Armando escuchó en silencio. Cuando terminé, hubo una pausa larga. Luego escuché algo que sonó como un puño golpeando una mesa. «Lupita, esto es inaceptable. Roberto Salazar trabaja en mi empresa, representa mis valores, y esto es una falta de respeto no solo hacia ti, sino hacia la institución del matrimonio, hacia la decencia básica. Dame 15 minutos. Voy a hacer unas llamadas». «Don Armando, yo no quiero que lo despida todavía», le dije rápidamente. «Quiero que me ayude con algo diferente. Quiero que esto sea público, que todos vean quién es realmente Roberto. Y después, quiero asegurarme de que no pueda quedarse con nada de lo que construimos juntos». Me escuché a mí misma diciendo estas palabras y apenas podía creer que salieran de mi boca. La Guadalupe sumisa había muerto. Había nacido una nueva. «Entiendo perfectamente», dijo don Armando con un tono de aprobación. «Déjamelo a mí. Regresa a esa fiesta y espera. Cuando yo te dé la señal, vas a tener tu momento». Colgamos. Me quedé en el baño unos minutos más, respirando profundo, preparándome para lo que vendría. Cuando regresé al salón, la fiesta continuaba. Roberto y Daniela ahora estaban sentados en su mesa, rodeados de compañeros que los felicitaban y les hacían bromas sobre el bebé. Ella reía, él se veía orgulloso. La escena perfecta de la felicidad. Continué con mi trabajo de mesera, recogiendo platos, sirviendo postres, llenando copas. Nadie me prestaba atención. Era invisible, exactamente como el coordinador había dicho. Pero yo lo veía todo, lo escuchaba todo. Escuché a las esposas de otros ejecutivos cuchichear sobre cómo Daniela había casado bien a Roberto. Escuché a los hombres hacer comentarios sobre lo afortunado que era de tener una mujer tan joven y hermosa. Escuché a la propia Daniela contarle a una amiga que Roberto le había prometido que se divorciaría de mí después de Año Nuevo, que solo estaba esperando el momento adecuado. Pasaron 10 minutos. 15. Yo empezaba a preguntarme si don Armando realmente podría hacer algo desde España cuando vi al coordinador del evento acercarse apresuradamente al micrófono. Se veía nervioso, confundido. Alguien le había dado instrucciones nuevas. «Disculpen, damas y caballeros», dijo interrumpiendo la música. «Tenemos una situación especial. He recibido una llamada del señor Armando Cortés, nuestro director general, quien se encuentra en España, pero ha querido participar en esta celebración de una manera muy especial».
Se hizo un silencio expectante en el salón. El coordinador conectó su teléfono a las bocinas del sonido. Don Armando quiere dirigir unas palabras a todos los presentes. La voz de don Armando resonó en todo el salón, clara y potente. Buenas noches a todos. Lamento no poder estar físicamente con ustedes en esta celebración, pero la distancia no me impide compartir este momento tan importante. Esta noche he recibido información sobre algo que está sucediendo en esta fiesta que requiere mi atención inmediata. Vi cómo Roberto se ponía pálido. Daniela lo miró confundida. Los demás invitados se miraban entre sí sin entender qué estaba pasando. Don Armando continuó. Me han informado que el director financiero, Ernesto Villalobos, hizo un brindis celebrando a una pareja y un embarazo. Me gustaría aclarar algunos puntos sobre esta situación. Primero, quiero decir que en mi empresa valoramos la familia, la lealtad y la integridad. Segundo, me gustaría invitar a alguien muy especial a que se quite ese disfraz de mesera y se una a nosotros en esta conversación. Guadalupe Rendón de Salazar, ¿podrías acercarte al micrófono, por favor? El salón entero giró para buscar a esa Guadalupe entre los invitados. No me encontraban, por supuesto, porque no estaba sentada en ninguna mesa. Estaba de pie junto a la pared, con mi uniforme de mesera y mi peluca castaña. Varios pares de ojos finalmente se posaron en mí. Roberto me vio y su cara pasó de la confusión al shock absoluto. Se puso de pie tan rápido que tiró su silla. Me quité la peluca lentamente. Mi cabello gris, recogido en un moño apretado, quedó a la vista. Me acerqué al centro del salón con pasos firmes. Todas las miradas estaban sobre mí. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Aquí estoy, don Armando, dije con voz clara. Guadalupe, mi querida amiga de la infancia, dijo don Armando a través de las bocinas. Primero quiero ofrecerte una disculpa en nombre de mi empresa. Lo que ha sucedido aquí esta noche es inaceptable. Roberto Salazar, ¿sigues ahí? Roberto apenas podía hablar. Sí, señor. Su voz salió temblorosa. Roberto, tengo algunas preguntas para ti. ¿Es verdad que estás teniendo una aventura con Daniela Méndez, una empleada 26 años menor que tú? ¿Es verdad que ella está embarazada de ti? ¿Y es verdad que hiciste todo esto a espaldas de tu esposa legítima, con quien llevas 32 años casado? El silencio de Roberto fue ensordecedor. Daniela comenzó a llorar. Ernesto Villalobos parecía querer que se lo tragara la tierra. Don Armando no esperó respuesta. Tu silencio lo dice todo. Déjame informarte de algunas cosas, Roberto. Primero, a partir de este momento quedas suspendido sin goce de sueldo mientras Recursos Humanos investiga tu relación inapropiada con una subordinada, lo cual viola nuestro código de ética empresarial. Segundo, todos tus bonos de fin de año quedan cancelados. Tercero, la camioneta que usas y que está a nombre de la empresa deberá ser devuelta mañana mismo. Roberto se dejó caer en su silla. Daniela sollozaba abiertamente. Los demás invitados estaban petrificados. Don Armando continuó, pero ahora dirigiéndose a mí. Guadalupe, he contactado a mi abogado personal, el licenciado Ramírez. Él estará en tu casa mañana a primera hora para ayudarte con lo que necesites. Divorcio, división de bienes, lo que tú decidas. Sus honorarios corren por mi cuenta. Es lo menos que puedo hacer por la niña que compartió su torta conmigo en mi cumpleaños número 7, cuando nadie más quiso venir a mi fiesta. Sentí las lágrimas correr por mis mejillas, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de gratitud, de alivio, de justicia. Gracias, don Armando, logré decir. Y una cosa más, agregó él. Ernesto Villalobos, tú que hiciste ese brindis tan inapropiado celebrando el adulterio de tu compañero, también quedas suspendido. Claramente tu juicio moral no está a la altura de lo que esta empresa requiere. Ahora, Guadalupe, el micrófono es tuyo. Si hay algo que quieras decir, este es tu momento. Tomé el micrófono con manos temblorosas. Miré a Roberto, luego a Daniela.
después a todos los invitados que me observaban con una mezcla de shock y vergüenza. 32 años, comencé. 32 años lavé tu ropa, Roberto. Planché tus camisas hasta que brillaban. Cociné tus comidas favoritas. Crié a tu hijo prácticamente sola porque tú siempre estabas demasiado ocupado. Limpié casas ajenas para que tú pudieras terminar tu carrera. Vendí comida en la calle para pagar tus trajes, tus zapatos, tu imagen. Mi voz se hizo más fuerte. Me quedé callada cuando dejaste de mirarme. Me quedé callada cuando dejaste de tocarme. Me quedé callada cuando comenzaste a llegar tarde. Me quedé callada porque creía que eso era lo que una buena esposa debía hacer. Aguantar, soportar, sacrificarse. Pero esta noche, viendo cómo celebrabas a tu amante embarazada, cómo la presentabas con orgullo mientras yo debía quedarme escondida en casa, me di cuenta de algo. No soy yo la que debería sentir vergüenza. Eres tú. Roberto intentó hablar, pero levanté la mano para detenerlo. No, ahora me toca a mí hablar. Tú me dijiste a tu amigo que yo ya estaba vieja, que ya había cumplido mi función, que era aburrida. ¿Sabes qué, Roberto? Tienes razón en algo. Soy vieja. Tengo 64 años y cada arruga de mi cara cuenta una historia de sacrificio que hice por ti. Pero me equivoqué en pensar que esos sacrificios me hacían noble. Lo único que hicieron fue permitir que un hombre mediocre como tú se sintiera importante. Daniela me miraba con los ojos muy abiertos. Me dirigí a ella directamente. Y tú, niña, crees que ganaste algo. Crees que porque llevas a su hijo en el vientre eres especial. Déjame decirte lo que te espera. Cuando ese bebé nazca y tú también tengas arrugas, cuando tu cuerpo ya no sea joven y firme, cuando tengas que quedarte despierta toda la noche con un niño enfermo, mientras él dice que tiene reuniones importantes, entonces entenderás. Entonces sabrás que hombres como Roberto no aman a las mujeres. Aman lo que las mujeres pueden hacer por ellos, y cuando ya no pueden hacerlo, las reemplazan. El salón estaba en silencio absoluto. Continué. Pero hay algo que ninguno de ustedes sabe, algo que ni siquiera tú sabes, Roberto. Resulta que tu esposa vieja y aburrida no es tan tonta como pensabas. Tengo mi propio dinero. Millones que heredé de mi madre y que nunca te mencioné. Tengo contactos que tú no imaginas. Y tengo derechos legales sobre la mitad de todo lo que has ganado en estos 32 años, porque estábamos casados bajo régimen de sociedad conyugal. Vi cómo la cara de Roberto pasaba del shock al pánico. La casa de las Lomas, mitad mía. Tus ahorros, mitad míos. Tus inversiones, mitad mías. Y lo mejor de todo es que cuando me divorcié de ti, no voy a necesitar ni un peso de lo tuyo porque tengo lo mío. Pero lo voy a tomar de todas formas, no porque lo necesite, sino porque me lo gané. Me lo gané limpiando tus porquerías durante 32 años. Me volví hacia el resto de los invitados. A todos ustedes que lo sabían, que veían lo que estaba pasando y se callaron, que brindaron por su nueva familia como si yo no existiera, quiero decirles algo. Esto es lo que está mal en nuestra sociedad. Celebramos a los hombres que abandonan a las esposas que los apoyaron en sus peores momentos. Celebramos a las jovencitas que destruyen hogares. Y humillamos a las mujeres que se sacrificaron, que se entregaron, que creyeron en el amor y la lealtad. Dejé el micrófono sobre la mesa más cercana. Me quité el uniforme de mesera, bajo el cual llevaba puesto un vestido negro sencillo, pero elegante, que había traído en mi bolso. Me solté el cabello y me paré frente a Roberto una última vez. Mañana empiezo los trámites de divorcio. Espero que tú y tu nueva familia sean muy felices con lo poco que les quede cuando mis abogados terminen. Y Daniela, miré a la muchacha sollozante. Que tengas un lindo bebé. Vas a necesitar toda la suerte del mundo criándolo con un padre como Roberto. Caminé hacia la salida con la cabeza en alto. Detrás de mí, el salón explotó en murmullos y exclamaciones. Escuché a Roberto llamarme gritando: «Guadalupe, espera, podemos hablar de esto». Pero no me detuve. Ya habíamos hablado suficiente, o más bien, él había hablado y yo había escuchado durante 32 años.
Ahora era mi turno de actuar. Cuando llegué al estacionamiento del hotel, me recargué contra un coche y finalmente me permití temblar. Todo mi cuerpo se sacudía, no de miedo, sino de adrenalina pura. Acababa de hacer algo que jamás imaginé posible. La Guadalupe del pueblo, la esposa sumisa, la que siempre agachaba la cabeza, acababa de rugir. Mi teléfono sonó. Era don Armando. Lupita, estoy muy orgulloso de ti. Eso fue increíble. El licenciado Ramírez estará en tu casa mañana a las 9 de la mañana. Ya le di toda la información que necesita. Va a asegurarse de que obtengas todo lo que te corresponde y más. Don Armando, no sé cómo agradecerle. Mi voz se quebró. No tienes que agradecerme nada. Tú me enseñaste cuando éramos niños que la bondad existe. Ahora yo te estoy enseñando que la justicia también. Descansa esta noche. Mañana empieza tu nueva vida. Tomé un taxi de regreso a la casa de las Lomas. Durante el trayecto, miré por la ventana las luces de la ciudad. La misma ciudad donde había llegado con 20 años, asustada y enamorada, creyendo que mi futuro estaba atado al de Roberto. Qué equivocada estaba. Mi futuro siempre había sido mío. Solo me había tomado 64 años darme cuenta. Llegué a casa pasada la medianoche. La casa estaba oscura y silenciosa. Recorrí las habitaciones, viendo todo con ojos nuevos. Esa sala que había limpiado miles de veces. Ese comedor donde había servido cenas a los jefes de Roberto, sonriendo aunque estuviera exhausta. Esa recámara donde había dormido sola tantas noches, mientras él inventaba excusas para llegar tarde. Pronto nada de esto sería mío, pero tampoco sería de él. Lo venderíamos, y yo tomaría mi mitad para empezar de nuevo. Roberto llegó a las 3 de la mañana. Lo escuché entrar, tropezarse con algo en la sala, maldecir. Subió las escaleras tambaleándose. Olía a whisky. Se había emborrachado después de la fiesta. Entró a la recámara y encendió la luz. Yo estaba sentada en la cama, completamente vestida, esperándolo. Guadalupe, tenemos que hablar, dijo arrastrando las palabras. Ya no hay nada de qué hablar, Roberto. Mañana viene mi abogado. Prepara el tuyo. Me miró con ojos inyectados de sangre. Estás cometiendo un error. Daniela no significa nada, fue solo una aventura. El bebé, bueno, eso fue un accidente. Pero tú eres mi esposa. 32 años juntos no se tiran a la basura por un desliz. Me reí. Fue una risa amarga, cansada. ¿Un desliz? Roberto, la metiste a la fiesta de la empresa del brazo. Tu jefe hizo un brindis por ella. Todos lo saben. Y lo peor es que te escuché. Te escuché decirle a tu amigo que yo ya estaba vieja, que ya había cumplido mi función, que soy aburrida. Esas palabras no fueron un desliz. Fueron tu verdad. Se acercó a mí intentando tomar mi mano, pero me alejé. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que yo te hubiera perdonado. Si hubieras venido a mí hace un año, hace 6 meses, incluso hace un mes, y me hubieras dicho, Guadalupe, cometí un error, lo siento, yo probablemente te habría perdonado, porque eso era lo que yo hacía. Perdonar, aguantar, sacrificarme. Pero ya no soy esa mujer. Roberto se dejó caer en la cama. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Te daré lo que quieras. ¿La casa? Quédatela. Solo no hagas esto público. Don Armando ya me suspendió, pero si esto llega a más gente, si se hace más escándalo, podría perder mi trabajo completamente. ¿Sabes cuánto tiempo me tomó llegar a donde estoy? Lo sé perfectamente, respondí con calma. Sé exactamente cuánto tiempo te tomó porque yo estuve ahí cada paso del camino. Cuando estudiabas y yo limpiaba casas. Cuando empezaste en la empresa y yo vendía tamales para que tuvieras ropa decente. Cuando te ascendían y yo organizaba cenas para impresionar a tus jefes. Estuve ahí, Roberto. Siempre estuve ahí. Y ahora me doy cuenta de que lo único que gané con eso fue ser invisible. No eres invisible, protestó él débilmente. Eres mi esposa, la madre de mi hijo. Javier, lo interrumpí. Llamé a Javier hoy, le conté todo.
¿Sabes qué me dijo? Me dijo que era mi culpa por meterme en problemas, que debía dejarte en paz. Tu hijo, Roberto, el hijo que yo parí, que yo crié, que yo cuidé cuando tenía fiebre mientras tú estabas en tus reuniones. Ese hijo me dijo que me callara y aguantara. ¿Sabes por qué? Porque tú le enseñaste que las mujeres debemos aguantar, que nuestro valor está en callarnos y servir. Roberto se cubrió la cara con las manos. Lo siento mucho. Fui un idiota, un completo idiota. Pero Guadalupe, por favor, dame una oportunidad de arreglarlo. Ya tuviste 32 años de oportunidades, dije, poniéndome de pie. Ahora voy a dormir en la habitación de huéspedes. Mañana a primera hora viene mi abogado. Te sugiero que llames al tuyo. Y Roberto, sobre lo que preguntaste de qué quiero. Quiero mi mitad de todo. Cada peso que ganaste mientras estuvimos casados, la mitad es mía, y lo voy a tomar. No porque lo necesite, sino porque me lo gané. Salí de la habitación dejándolo ahí sentado. Dormí en la habitación de huéspedes por primera vez en 32 años. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente, sin pesadillas, sin ansiedad. Desperté con la salida del sol sintiéndome extrañamente ligera. A las 9 en punto sonó el timbre. Era el licenciado Ramírez, un hombre de unos 50 años con portafolio de cuero y una presencia que inspiraba confianza. Señora Salazar, don Armando me ha puesto al tanto de su situación. Estoy aquí para asegurarme de que usted obtenga justicia. Nos sentamos en el comedor, el mismo donde había servido tantas cenas. Roberto bajó las escaleras con aspecto demacrado. No había dormido nada. El licenciado sacó documentos y comenzó a explicar. Bajo el régimen de sociedad conyugal bajo el cual están casados, todos los bienes adquiridos durante el matrimonio pertenecen a ambos por igual. Esto incluye esta casa, valorada en aproximadamente 8 millones de pesos, los ahorros en las cuentas bancarias, las inversiones, el plan de retiro del señor Salazar, todo. Roberto palideció, pero yo gané ese dinero. Yo trabajé por él. El licenciado lo miró con frialdad. Y su esposa trabajó cuidando su hogar, criando a su hijo, permitiéndole a usted enfocarse en su carrera. La ley reconoce ese trabajo como igual de valioso. Durante las siguientes horas, el licenciado Ramírez desglosó todo. La casa se vendería y las ganancias se dividirían. Las cuentas bancarias se partirían por la mitad. Las inversiones, igual. El plan de retiro de Roberto, cuando llegara el momento de cobrarlo, también se dividiría. Roberto intentó protestar, argumentar, negociar, pero el licenciado era implacable. Señor Salazar, puedo hacer esto de manera amistosa o puedo hacerlo en corte. Si vamos a corte, el proceso será público, costoso, y probablemente obtendrá un resultado menos favorable, especialmente considerando que tiene un hijo no matrimonial en camino, lo cual puede afectar sus obligaciones futuras. Al final del día, Roberto firmó los documentos preliminares. El divorcio tomaría algunos meses en procesarse completamente, pero los términos estaban establecidos. Yo obtendría aproximadamente 6 millones de pesos de la división de bienes, más una pensión alimenticia temporal de 30,000 pesos mensuales durante 2 años mientras me ajustaba a mi nueva situación. El licenciado Ramírez sabía que yo no necesitaba ese dinero gracias a mi herencia, pero dijo que era el principio de la cosa. Roberto se mudó a un departamento rentado. Daniela, según supe después, lo dejó cuando se enteró de que ya no tenía el puesto alto en la empresa ni el dinero que ella pensaba. El bebé nació 4 meses después, un niño. Roberto tuvo que reconocerlo legalmente y pagar manutención. Escuché que trabaja ahora en una empresa más pequeña, con un puesto menos importante y la mitad del salario que tenía antes. Don Armando lo despidió definitivamente 2 meses después de la fiesta, cuando la investigación interna confirmó que Roberto había estado usando recursos de la empresa para sus citas con Daniela. Ernesto Villalobos,
El que hizo el brindis también fue despedido. Aparentemente don Armando decidió limpiar su empresa de hombres con valores cuestionables. Como él lo expresó, la historia se regó por toda la industria. Roberto se volvió una especie de ejemplo de lo que no se debe hacer. Su carrera, que había construido durante 30 años, se desmoronó en meses. Yo vendí la casa de las Lomas. Con el dinero de la venta, más mi herencia, más las inversiones que el licenciado Ramírez me ayudó a hacer, terminé con casi 11 millones de pesos, más dinero del que jamás imaginé tener. Compré un departamento bonito en La Condesa, un barrio que me encanta porque está lleno de vida, de cafés, de librerías. Es mucho más pequeño que la casa de las Lomas, pero es mío, completamente mío. Empecé a hacer cosas que siempre quise hacer, pero nunca me permití. Me inscribí en clases de pintura. Descubrí que se me da bien pintar paisajes. Empecé a ir al gimnasio y a cuidar mi salud. Bajé peso, no por vanidad, sino porque quería sentirme fuerte. Me hice un nuevo corte de cabello, moderno y favorecedor. Compré ropa que me gustaba, no ropa práctica para limpiar casa, sino vestidos, blusas de colores, zapatos bonitos. Hace 3 meses conocí a un grupo de mujeres en mi clase de pintura. Todas divorciadas, todas mayores de 50, todas con historias similares a la mía. Nos hicimos amigas. Salimos a comer, vamos al cine, viajamos juntas. El mes pasado fuimos a Oaxaca y fue la primera vez que viajé por placer y no por obligación. Comimos mole, visitamos ruinas zapotecas, compramos artesanías. Me reí más en esos 5 días que en los últimos 10 años de mi matrimonio. Javier, mi hijo, eventualmente vino a visitarme. Le tomó meses procesar lo que había pasado. Al principio estaba furioso conmigo por destruir a su padre. Pero cuando vio mi departamento nuevo, cuando vio lo feliz que estaba, cuando le conté sobre mis clases y mis amigas y mis viajes, algo cambió. Me dijo: «Mamá, nunca te había visto así, nunca te había visto. ¡Viva!». Esas palabras me hicieron llorar, pero fueron lágrimas buenas. Mi relación con Javier está sanando lentamente. Ya no hablamos solo en Navidad. Me llama cada semana. Vino a visitarme el mes pasado con su esposa y por primera vez sentí que realmente me veía. No como la mamá que cocinaba y limpiaba, sino como Guadalupe, una persona con sus propios sueños e intereses. Don Armando regresó de España y me invitó a comer. Me llevó a uno de los restaurantes más elegantes de la ciudad. El mismo tipo de lugar al que Roberto llevaba a Daniela, pero nunca a mí. Don Armando me dijo que estaba orgulloso de mí, que había mostrado más valor en esa noche que la mayoría de la gente muestra en toda su vida. Me ofreció un trabajo en su empresa, en el Departamento de Recursos Humanos, ayudando a crear políticas contra el acoso y las relaciones inapropiadas en el lugar de trabajo. Acepté. Ahora, a mis 64 años, tengo mi primer trabajo corporativo real, y me encanta. Han pasado 8 meses desde aquella noche en la fiesta, 8 meses desde que me disfracé de mesera y descubrí la traición de mi marido, 8 meses desde que encontré mi voz y mi fuerza. La gente me pregunta si me arrepiento de la forma en que manejé las cosas, si no hubiera sido mejor hacerlo en privado, con menos escándalo. Mi respuesta siempre es la misma: no. Durante 32 años, Roberto me mantuvo en las sombras. Me hizo sentir que mi único valor estaba en servir, en callar, en ser invisible. Esa noche, frente a todos sus colegas, frente a la amante que pensó que podía tomar mi lugar, reclamé mi existencia. Les mostré que yo importaba, que mi vida tenía valor, que no iba a desaparecer silenciosamente para hacerles las cosas más cómicas. ¿Fue dramático? Absolutamente. ¿Fue público? Sin duda. ¿Fue necesario? Para mí sí, porque no se trataba solo de castigar a Roberto o de recuperar mi dinero. Se trataba de recuperarme a mí misma, de mostrarle al mundo y, más importante, de mostrarme a mí misma que la Guadalupe del pueblo, la que todos subestimaron, tenía garras.
Hay días difíciles todavía, días en que la soledad pesa, en que me pregunto si hice lo correcto, en que extraño la familiaridad de mi antigua vida, aunque esa vida me estuviera matando lentamente. Pero esos días son cada vez menos, y cada vez que vienen me recuerdo a mí misma esa noche. Me recuerdo quitándome la peluca, tomando el micrófono, diciendo mi verdad frente a todos. Me recuerdo a Roberto, pálido y tembloroso, dándose cuenta de que la mujer que pensó que podía descartar tan fácilmente era mucho más fuerte de lo que jamás imaginó. A las mujeres que están leyendo esto, especialmente a las de mi generación, las que crecimos creyendo que nuestro valor estaba en el sacrificio y el silencio, quiero decirles algo. Nunca es demasiado tarde para defenderte. Nunca es demasiado tarde para exigir respeto. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Yo lo hice a los 64 años. Si yo pude, tú también puedes. No estoy diciendo que todas deban divorciarse o confrontar a sus parejas públicamente. Cada situación es diferente. Pero lo que sí estoy diciendo es esto. No te conformes con menos de lo que mereces. No te quedes callada cuando deberías gritar. No te hagas pequeña para que otros se sientan grandes. Tu vida, tu felicidad, tu dignidad valen tanto como las de cualquier otra persona. Hoy, mientras escribo esto desde mi balcón en La Condesa, con una taza de café recién hecho y el sol de la mañana iluminando mi departamento, me siento en paz. Tengo 64 años, estoy divorciada, trabajo por primera vez en una oficina, estoy aprendiendo a pintar y soy más feliz de lo que he sido en décadas. Mi vida no es perfecta, pero es mía, finalmente, completamente mía. Roberto sigue intentando contactarme de vez en cuando. Mensajes diciendo que cometió un error, que me extraña, que las cosas podrían ser diferentes. Borro esos mensajes sin responder. Él tuvo 32 años para valorarme. Ahora yo uso mi tiempo en valorarme a mí misma. El bebé de Daniela tiene ahora 4 meses. Me enteré por conocidos mutuales que ella se fue a vivir con sus padres porque no puede pagar la manutención del niño sola y lo que Roberto le da no es suficiente. Parte de mí siente lástima por ella. Es joven, tiene un hijo pequeño y probablemente está descubriendo que el hombre que parecía tan exitoso y atractivo no es ni la mitad de lo que aparentaba ser. Pero solo parte de mí. La otra parte recuerda que ella sabía que él estaba casado y decidió continuar de todas formas. En cuanto a las amistades que compartía con Roberto, la mayoría desapareció. Resulta que eran sus amigos, no míos. Las esposas de sus colegas que solían venir a mi casa a tomar té, dejaron de llamar. Supongo que es incómodo mantener contacto con la mujer que expuso la hipocresía de todos en una fiesta corporativa. Pero está bien. Las amigas que tengo ahora, las mujeres de mi clase de pintura, son reales. Nos apoyamos, nos entendemos, celebramos nuestras victorias sin importar qué tan pequeñas sean. Mi prima Rosario, la que me ayudó a conseguir el uniforme de mesera, se convirtió en una de mis mejores amigas. Ella fue la primera en apoyarme, la primera en creer en mí cuando ni siquiera yo creía en mí misma. Ahora viajamos juntas, vamos a conciertos, hacemos cosas que mujeres de nuestra edad no deberían hacer según los estándares de la sociedad. La semana pasada fuimos a un concierto de rock, nos paramos hasta adelante, gritamos las canciones y nos sentimos vivas y libres. Don Armando se ha convertido en algo así como un mentor y amigo. Me invita regularmente a eventos de la empresa, no como la esposa invisible de alguien, sino como Guadalupe Rendón, gerente de bienestar laboral. La gente me respeta, escucha mis opiniones, valora mis contribuciones. Es una sensación extraña y maravillosa ser vista por quien soy, no por a quien pertenezco. En mi trabajo, he ayudado a implementar políticas nuevas, talleres sobre acoso, canales confidenciales para reportar conductas inapropiadas, consecuencias reales para quienes abusan de su poder. Cada vez que ayudo a alguien, especialmente a las mujeres jóvenes que apenas empiezan sus carreras,
Siento que estoy convirtiendo mi dolor en algo útil. Estoy usando mi experiencia para que otras no tengan que pasar por lo mismo. He empezado a escribir mis memorias. No sé si algún día las publicaré, pero el proceso de escribir, de poner en palabras todo lo que viví, todo lo que sentí, todo lo que aprendí, ha sido terapéutico. Mi terapeuta, otra cosa nueva en mi vida, dice que escribir es una forma de procesar el trauma y reclamar tu narrativa. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. También me reconcilié con mi pasado. Volví a mi pueblo en Guanajuato por primera vez en años. Visité la tumba de mi madre y le agradecí por su sabiduría, por insistir en que guardara ese dinero, por prepararme para un día que ella sabía que llegaría, aunque yo me negaba a verlo. Caminé por las calles donde crecí, visité la escuela primaria donde conocí a don Armando. Me senté en la plaza donde Roberto me propuso matrimonio hace tantos años. Ese pueblo ya no me da tristeza, ya no representa todo lo que dejé atrás. Ahora representa mis raíces, mi fuerza, de donde vengo. Soy la niña del pueblo que se fue a la ciudad y sobrevivió. Más que sobrevivir, prosperé. A mi manera, en mis términos. Más tarde de lo que hubiera querido. Pero finalmente lo hice. Alguien me preguntó hace poco si perdoné a Roberto. Es una pregunta complicada. No lo odio, si eso es lo que perdón significa. El odio requiere energía que prefiero usar en otras cosas. Pero tampoco lo excuso. Lo que hizo estuvo mal, punto. Traicionó mi confianza, despreció mi sacrificio, me hizo sentir invisible y sin valor. Eso no se borra con disculpas o arrepentimientos tardíos. Lo que sí hice fue perdonarme a mí misma. Me perdoné por quedarme tanto tiempo en una relación que no me nutría. Me perdoné por no ver las señales que probablemente estuvieron ahí durante años. Me perdoné por creer que mi valor estaba en qué tan bien podía servir a otros en lugar de en quién era yo como persona. Ese perdón propio fue el más difícil, pero también el más liberador. Hace un mes, en mi cumpleaños número 65, organicé una fiesta. Invité a mis nuevas amigas, a Rosario, a don Armando, a algunos compañeros del trabajo, incluso a Javier y su esposa. Fue en mi departamento, pequeño pero lleno de risas y vida. Todos trajeron platillos, bailamos salsa y cumbia, contamos historias, nos reímos hasta que nos dolió el estómago. En un momento de la noche, don Armando pidió silencio para hacer un brindis. Levantó su copa y dijo: «Por Guadalupe, la mujer más valiente que conozco, por su coraje, su fuerza y su increíble capacidad de reinventarse, por demostrar que nunca es tarde para reclamar tu vida». Todos brindaron por Guadalupe, y en ese momento, rodeada de personas que me valoraban, que me veían, que celebraban quién era yo y no lo que podía hacer por ellos, supe que había tomado la decisión correcta. Esa noche de diciembre, cuando me disfracé de mesera y descubrí la traición, pensé que mi vida se había acabado. Pensé que a mi edad, después de tantos años de matrimonio, no había futuro más allá del que había conocido. ¡Qué equivocada estaba! Mi vida no se acabó esa noche fue cuando finalmente comenzó. A Roberto le destruí su carrera, su reputación, su estabilidad financiera, pero no fue venganza, aunque sé que así lo ve él. Fue justicia. Fue reclamar lo que era mío por derecho. Fue negarme a desaparecer silenciosamente para que él pudiera continuar su vida sin consecuencias. Fue enseñarle que las mujeres que subestiman eventualmente se levantan, y cuando lo hacen, tienen el poder de cambiar todo. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Te habrías quedado callada? ¿Habrías confrontado en privado? ¿O habrías hecho lo que yo hice, reclamar tu dignidad frente a todos los que pensaron que podían ignorarte? Comenta abajo. Me encantaría saber tus pensamientos, tus historias, tus propias experiencias de encontrar tu fuerza. Y recuerda, no importa cuántos años tengas, no importa cuánto tiempo hayas estado en una situación que te minimiza, siempre puedes cambiar tu historia. Siempre puedes quitarte el disfraz que otros te pusieron y mostrarle al mundo quién realmente eres.
Yo lo hice a los 64 años. Si yo pude, cualquiera puede. Esta es mi historia, la historia de cómo una noche destruí la vida de mi marido, pero en el proceso construí la mía propia. Y no me arrepiento de nada.